Ahora veamos cuáles son las crisis científicas y religiosas que se dieron a través del siglo XVI. Estamos hablando del 1500. Nicolás Copérnico le dedicó este escrito al Papa Pablo III en el año 1543. No nos avergonzamos de sostener que todo lo que se halla debajo de la luna, incluso la propia Tierra, describe junto con otros planetas una gran órbita alrededor del Sol, que es el centro del mundo. Sostengo además que es más fácil lo que acabo de afirmar que permitir que nuestro espíritu sea perturbado por una cantidad casi infinita de círculos a los que se ven obligados aquellos que sostienen que la Tierra se fija en el centro del mundo. La respuesta de la Iglesia Católica fue condenar la obra, y hasta Martín Lutero, protestante en contra de la Iglesia Católica, dijo, refiriéndose a Copérnico: este necio quiere alterar toda la ciencia astronómica. Galileo Galilei refutó todos los anticuados conceptos astronómicos existentes hasta los tiempos de Copérnico. Fue acusado de perjurio y de herejía por la Iglesia. Cuando Galileo Galilei cumplió 70 años, fue obligado a comparecer ante los tribunales de Roma. He suscrito con mis propias manos el presente documento de mi adjuración y lo he recitado palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, este día 22 de junio de 1633. Sin embargo, Galileo Galilei se tomó el trabajo de escribirle a Cristina de Lorena, duquesa de Toscana, una carta en la cual afirmó: las Santas Escrituras no pueden mentir jamás, aunque todavía no se haya penetrado en su verdadero sentido. Muchas veces está escondido y es muy diferente a lo que parece indicar el significado más simple de las palabras. Afirmó que tanto la ciencia como la palabra de Dios emanan de la misma fuente, el Verbo Divino. Esto nos muestra que definitivamente la ciencia y Dios jamás han estado en contienda. Es la religión, es la idea generalizada de pseudocientíficos y religiosos los que han estado en contra de la palabra de Dios. Cuando Galileo Galilei escribió Las grandezas del universo, dijo: todo esto lo he descubierto y observado en los últimos días por medio de un telescopio que inventé después de haber sido iluminado por la gracia divina. Él estaba siendo ungido por la presencia del Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa de Cristo. Cuando el Espíritu Santo venga, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero también les dirá las palabras que tienen que decir. No se preocupen por lo que van a decir o lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo les dirá qué es aquello que van a decir. Lo que le sucedió a Nicolás Copérnico y a Galileo Galilei pudo haberle sucedido también a René Descartes, 1596-1680. Por eso evitó la publicación de su obra El Mundo. Fragmentos de esta obra aparecen en el Discurso del Método. Francois Viet, 1540-1603, fue un matemático francés. Se le considera uno de los principales precursores del álgebra. Fue el primero en presentar los parámetros de una ecuación mediante letras. Logró descifrar unos criptogramas. Aplicó el álgebra a la geometría. A pesar de ser católico,
fue citado por el Papa Sixto V y en presencia del Santo Oficio fue declarado hechicero y nigromante. Es decir, ni siquiera los adeptos al catolicismo se libraron del Santo Oficio. Los musulmanes también se han opuesto a la ciencia. No solamente ha sido la religión católica y los protestantes, ni la religión judía, sino que vamos a darnos cuenta cómo también los musulmanes se dieron a la tarea de oponerse a la ciencia. Abdullah ibn Baz dijo: la tierra está inmóvil y no gira alrededor del sol. Cualquier persona que afirme lo contrario deberá ser castigada con severidad. Y estamos hablando de 1966. Ni siquiera estamos hablando de la época de la Edad Media. Afirmar que la Tierra no gira alrededor del Sol es tan erróneo como proclamar que Abdullah ibn Baz es la suprema autoridad religiosa del Islam sunita. En su teoría, afirmaba es posible imaginarse una obstinación tan criminal que la de los hombres que viendo el sol levantarse y ponerse mientras la tierra permanece inmóvil y cada ciudad y cada montaña conservan su lugar, sigan afirmando que la tierra gira alrededor del sol. ¿Cómo podría permanecer el mar en su lugar si la tierra girase? ¿Se ha visto alguna vez que las ciudades hayan pasado del este al oeste y viceversa? Abdullah ibn Baz, que es ciego de nacimiento, lleva su tesis hasta las últimas consecuencias al decir: todo aquel que afirme que la Tierra gira alrededor del Sol deberá ser obligado a arrepentirse y renunciar de su error. Si no lo hace, se le considerará apóstata e infiel y tendrá que ser ejecutado, y todos sus bienes deberán ser confiscados en bien de los musulmanes. Si nos damos cuenta, gentiles amigos, lo peor de todo esto es que la ciencia, en lugar de atacar a la religión, ha terminado por tener como blanco de sus ataques y burlas a Dios y a la palabra de Dios contenida en la Biblia. Aunque fue inspirada por Dios, ha sido escrita por el hombre, y ya sabemos que todo lo que el hombre toca lo adultera. Incluso nos damos cuenta de cuando una información pasa de una persona a otra, si vamos siguiendo esa información, que han sido modificadas una serie de conceptos que varían y modifican completamente la concepción del mensaje original. La palabra de Dios contenida en la Biblia ha sido considerada por los evolucionistas científicos como la base de la teología escolástica del medioevo. Se llama literatura medieval a la que se desarrolló en Europa durante la Edad Media. A este periodo también se le conoce como oscuro. Este periodo de la historia comprende desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 hasta la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453. Cuanto más avanzada está la ciencia, mayor han sido sus ataques a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras contenidas en la Biblia. Sin embargo, esta jamás ha apoyado los errores dogmáticos de las religiones, porque una cosa es la interpretación literal de la palabra de Dios contenida en la Biblia, y otra muy diferente es la comprensión espiritual de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que le pidamos dirección al Espíritu Santo cuando estamos delante de su presencia y delante de su bendita palabra. Si Galileo Galilei entró en desgracia, fue precisamente cuando la Iglesia Católica Romana hizo una mala interpretación de la palabra de Dios, porque afirmó que Galileo Galilei se estaba adentrando en un terreno que no era su especialidad. Imagínense, esto demuestra que la palabra de Dios, lejos de apoyar las extravagantes enseñanzas y errores del medioevo, contiene información científica valiosa, muy valiosa y mucho más actualizada
incluso que la misma ciencia moderna. Por eso alguien dijo que la palabra de Dios contenida en la Biblia es más actual que el periódico de mañana. Veamos qué sucedió con Salomón. Salomón escribió: sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, y girando sin cesar de nuevo, vuelve el viento a sus giros. Eclesiastés 1, 6, 7. Los zoólogos afirman que las serpientes son sordas, que no disponen de un sentido auditivo desarrollado. La palabra de Dios ya lo había afirmado antes a través del Salmo 58, 4, 5, lo siguiente: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Afirman que los mejores ojos del reino animal lo tienen las águilas, buitres, gavilanes. Su visión es tan aguda que pueden mirar hacia abajo desde una altura de 300 metros. Algunos alcanzan los 500 y divisar su presa fácilmente. Esto se produce porque el reflejo del objeto cae sobre un denso grupo de células puntiagudas en forma de cono. Esto que acabamos de leer ya lo había dicho Job 39, 26 al 30. Vuela el gavilán por tu sabiduría, oh Dios, y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tus mandamientos, Altísimo Señor, y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha a su presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Ahora veamos qué dijo Salomón en Eclesiastés 1, 9, 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido. No queda memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que ha de suceder quedará memoria en los que vengan después. Por eso está claro que nadie ha inventado nada. Nadie que haya habitado en este mundo ha inventado absolutamente nada. Lo único que ha hecho es descubrir aquello que desde tiempos inmemoriales, desde que el mundo es mundo, ha estado ya aquí establecido. Por todo lo anterior, podemos concluir que Dios nunca ha estado en contra de la ciencia. Es la religión la que se ha opuesto a que la ciencia confirme lo que Dios ha establecido desde los comienzos de la humanidad, y la interpretación literal de las Santas Escrituras contenidas en la Biblia ha hecho que el hombre haya hecho de la Biblia el libro de las religiones, siendo que la Biblia contiene a las Santas Escrituras, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. Está absolutamente claro. Así como hay un abismo entre los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 613 mandamientos de Moisés, también hay un abismo entre el Evangelio de Cristo y los ministerios de Pablo. Y precisamente por eso tenemos que darnos a la tarea de escudriñar la palabra del Señor para saber qué fue lo que Dios en realidad nos dice, cuáles son sus leyes, sus preceptos, sus enseñanzas, sus estatutos, sus mandamientos, y cuáles las leyes y prohibiciones que el hombre ha establecido para el hombre. De tal manera que podemos llegar a la conclusión de que Dios jamás ha estado en contra de la ciencia. Y cuando los científicos han peleado contra Dios, no se dan cuenta de que es contra la religión contra la que tienen que pelear. Tenemos que darnos cuenta lo que dijo Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no más holocaustos. Pero ellos, al igual que lo hizo Adán,
traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. Y cuando el hombre prevarica contra Dios, está prevaricando contra sí mismo. Acordémonos que no es lo mismo vivir en la gracia que vivir en la misericordia de Dios. He ahí la razón de todo esto. Gentiles amigos, les agradezco mucho el favor de su atención y los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos llene de su infinita gracia.